Mis hermanos, estamos predicando o terminando de predicar, todavía faltan unos temas más que tocar sobre la oración, sobre orar con la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 dice, y Juan 14, 13 dice, y todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces, tanto ustedes como yo, mis hermanos, estamos ahora mismo aprendiendo a orar para que Dios nos conteste todo. Porque la palabra que acabamos de leer en Juan 14, 13 dice que todo lo que le pidiéramos al Padre, Él nos lo daría, ¿cierto? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, normalmente nosotros hacemos muchas oraciones, pero de las muchas oraciones que hacemos, muy pocas son respondidas. Algunas son respondidas por misericordia, otras son respondidas por la gracia de Dios, pero así es, mi hermano. Amén. Ahora, estuvimos enseñando el domingo pasado y ¿sabían ustedes que en estos momentos Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros? Cristo en este momento está intercediendo por ti y está intercediendo por mí también. Ahora, ¿qué es interceder? Interceder, mi hermano, es mediar por otro. Yo me pongo de mediador por otro. Y la palabra dice que Cristo es nuestro intercesor, nuestro mediador. Y Cristo está intercediendo por nosotros desde hace más de 2000 y pico de años. Y lo está haciendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso el Salmo 21, ¿cierto? Ese famoso Salmo, el 121 dice en el versículo 3 y en el versículo 4 dice, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ese que intercede por ti, no se duerme. Ese que intercede por ti no descansa. Él está ahí 24/7 intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, aprendimos otra cosa, que Cristo está ¿en cuántos lugares? ¿Cómo? No, Señor, Cristo no está en todas partes. Cristo está en 2 partes. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ¿cierto? A la derecha del Padre. Y está ¿dónde? Aquí, en mi espíritu, en mi corazón. Entonces, ¿está dónde? Está en 2 partes. Entonces, como Cristo está en 2 partes, todo lo que pasa en el cielo, el Cristo que está en el cielo, se lo habla al Cristo que está en mi espíritu, en mi corazón. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando usted y yo tenemos intimidad con Él. Por eso a veces no escuchamos la voz de Dios, porque no tenemos intimidad con Él. No le conocemos siquiera la voz. Entonces, mis hermanos, cuando yo oro de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Dios viene a la tierra. Eso significa que Dios responde.
Por eso fue que Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre, Él nos los iba a dar. Ahora quiero que abra su Biblia, le voy a dar 2 citas más. Efesios capítulo 5, verso 17 y Colosenses capítulo 1, verso 9. Efesios 5, 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿Que seamos qué? Sensatos. Que seamos entendidos, que conozcamos, que sepamos cuál es la voluntad del Señor. Mi hermano, si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, usted no puede orar. Recuerde cuando el Señor Jesús, los discípulos le dijeron, Maestro, Rabí, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo? Padre nuestro que estás hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero la voluntad de Dios tenemos que conocerla para poder orarla y que se haga realidad aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo el Padre nuestro ahora? Si usted no ora para que esa voluntad se haga aquí, no se va a hacer. Simplemente usted va a decir, Padre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero ¿conoces cuál es la voluntad de Dios? Por eso dice Efesios, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y Colosenses capítulo 1, verso 9 dice, por esta razón también, capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar, orar y rogar, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. También hablábamos no solo de la importancia de conocer la voluntad de Dios, sino de lo importante que es orar. Usted se ha preguntado, ¿por qué es tan importante orar? Porque hay cristianos que no oran nunca. U oran unas oraciones, ¿cierto? Que son oraciones de la orilla, son oraciones leves, livianas, cosas simples. Pero, ¿por qué es tan importante orar? Mis hermanos, porque Dios no hace nada sin la oración. Todo el poder de Dios se va a liberar si yo oro. Si yo no oro, no se va a liberar nada. No se va a liberar milagros, no se va a liberar el poder de Dios. No se van a liberar sanidades, etc. Entonces tenemos que orar, porque nada sucede en mi vida si yo no oro. Entonces, si usted no ora, no puede esperar que Dios obre en su vida como Él quiere hacerlo. Quizás, como le decía al principio, por misericordia o por gracia, Dios hará algo.
Pero Dios está esperando un hombre, una mujer que ore. Mire, le voy a poner un ejemplo. Isaac, ¿sabe quién es Isaac? Era el hijo de Abraham. Isaac se casó a los 40 años de edad. Se casó Isaac. Pero dice la Biblia que cuando Isaac tenía 60 años, oró para tener hijos. Ahora, él tenía una palabra de parte de Dios que le aseguraba que iba a tener descendencia. Pero oró a los 60 años y tuvo gemelos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, o tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. O sea, pasaron 20 años entre el momento en que se casó y el momento en que oró para tener los hijos. Pasaron 20 años. La pregunta es, ¿por qué Isaac no oró antes? ¿Por qué Isaac no oró apenas se casó para tener hijos? ¿Por qué Dios no le dio hijos antes? Mis hermanos, como les decía, porque Dios no hace nada, sino que todo lo que hace es en respuesta a nuestra oración. Entonces fíjese, Isaac se casó a los 40 años. A los 60 fue que oró. Cuando oró, Dios cumplió la promesa y le dio hijos. Porque oró. Nada sucede en nuestra vida si no oramos. Amén. Nada sucede. Aarón, por ejemplo. ¿Usted sabe quién es Aarón? Aarón era el hermano de Moisés. Y Aarón fue el encargado de hacer el becerro de oro. Y el pueblo lo comenzó a adorar y a decir, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y comenzaron a festejar. Y cuando Dios vio eso, Dios se enojó. Y Dios mandó fuego y los iba a consumir a todos. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Dice la Biblia que Moisés oró por Aarón y Dios lo libró. En otras palabras, Dios le perdonó la vida a Aarón. Si Moisés no hubiese orado por su hermano, hasta allí hubiese llegado la historia de Aarón. O sea, la oración movió la mano de Dios a favor de alguien. Porque, mis hermanos, el Padre es el primer interesado en bendecir a sus hijos. Pero Él necesita que alguien ore. Él necesita. Y a veces no encuentra a nadie que ore. Dice la Biblia que Isaías, en el libro de Isaías dice, 3 veces estuve buscando quien hiciese vallado, o sea, quien intercediera. Estuve buscando a ver si alguien oraba acá y no encontré a nadie. Así dice el libro de Isaías. En la iglesia se necesita gente que ore. En la iglesia se necesitan intercesores. Ahora, también aprendimos algo, que fue lo que le dedicamos más tiempo, que Cristo está orando 3 cosas. Amén. Y que esas 3 cosas son las que yo también debo orar. Esas 3 cosas que Cristo está orando en el cielo son las que yo debo de orar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que todo lo que yo le pida
Él me lo dé. Ahora, esas tres cosas están escondidas en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Usted lo puede leer en su casa. Juan capítulo 17. Pero le voy a enumerar aquí de forma muy sencilla. La primera cosa por la que Cristo ora, Él ora para que se liberen sus riquezas en tu vida. Cristo está orando para que sus riquezas se liberen. ¿Sabes qué le está pidiendo ahora Jesús al Padre? Padre, yo gané todo por Pepita. Yo gané todo por Federico. Yo gané todo por Mónica. Yo gané todo por Diego. Yo gané todo por Vicente. Yo gané todo por Juanita. Yo gané todo por Raiza. Yo los nombré herederos. Yo los hice coherederos. Son tus hijos también. Y yo te pido, Padre, que ellos reciban todas las riquezas materiales, visibles e invisibles. Yo gané para ellos amor, paz, paciencia, viaje, bendición, salud, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma que Cristo ora. Esa es la primera oración de Cristo. Entonces, alguien acá en la tierra tiene que orar y decir lo mismo. Padre, yo soy heredero, yo soy hijo, yo tengo las riquezas que Cristo ganó para mí, porque si yo no oro eso, no va a suceder. No va a suceder nada, nada. Dios no hace nada si no lo hace en respuesta a nuestra oración. Él ganó todo, Cristo ganó todo para nosotros. Y Pablo dice que cómo no nos dará con Él todas las cosas. ¿Cómo no nos dará? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, había una secta ya dentro de la iglesia cristiana que eran los gnósticos. Y decían que casi todas las cosas que se hacían eran malas. Que todas las cosas materiales, todo eso era malo. Que lo importante es el interior. Y todavía, ¿cierto? Usted ve iglesias cristianas que predican. Mire, yo el otro día vi ahí en YouTube, vi a un pastor decir que beber café era del diablo. Y que los cristianos que beben café son hijos del diablo. Así lo decía. Mire todo lo que se está desatando. Pero la palabra lo dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Darán, dar. Tú vas a dar, pero los que te van a dar a ti son muchos más. Porque Dios va a mandar, mi hermano, a repartir sus riquezas. Esa es su oración. Amén. Esa es su oración. Por eso, en el nombre de Jesús, aquí en esta iglesia, en amor y santidad, no va a haber pobre ni necesitado. ¿Quién lo puede creer? Unos cuantos. ¿Y por qué? Porque tenemos un Padre rico. Y entonces un padre rico con unos hijos pobres. ¿Cómo así? Si tú tienes una herencia, podemos pasar por momentos difíciles, claro está. Habrá momentos, ¿cierto? Como todos aquí hemos pasado. Pero en pobreza, en riqueza, en salud y en enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no digan nunca, no puedo, hasta aquí llegué, no hay nada, no puedo hacer nada. Ese no puedo puede hacer que te vayas antes de tiempo para el cielo.
Entonces nunca digas soy pobre, no se puede, no, es muy difícil, lo intenté, no pude. Pero tú sí vas a decir, sí, todo lo puedo. Sí, todo lo puedo. Yo no puedo, pero Cristo sí puede. Y Cristo vive en mí. Entonces, todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. Amén. Le enseñaba que nosotros tenemos autoridad para tomar las riquezas. ¿Te acuerdas lo que le dijo el padre en la parábola del hijo pródigo? Que no sé por qué es pródigo. Lo que le dijo el padre al hijo mayor. ¿Qué le dijo? El hijo mayor se quejó, ¿cierto? Él estaba en la casa, trabajaba, nunca se quejaba, nunca pedía nada. Pero el día que vio que llegó el hermano se quejó y dice, papá, tú a mí nunca me diste ni un cabrito, pero ahora que llegó este. ¿Y qué le contestó el padre? Hijo, si aquí todos los cabritos son tuyos, todo lo que hay aquí, todo esto te pertenece a ti. Tú solo tenías que tomarlo porque son tuyos. Eso quiere decir, mi hermano, que tenemos autoridad para hablarle a la enfermedad y darle la orden de que se vaya. Tenemos autoridad para darle la orden a la deuda que se vaya. Hablarle al problema en el nombre de Jesús. Porque todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Y su palabra es la que mueve todas las cosas. Por eso el Señor dijo que dile a esa montaña, muévete y échate al mar. Eso lo dice con tus palabras. Dile a ese obstáculo, quítate y échate al mar. Eso lo dices con tus palabras. ¿Por qué? Porque esa montaña, ese obstáculo, también fueron hechos con el poder de la palabra. Y con la misma palabra, tú lo puedes quitar. No sé si me estás entendiendo. Amén. Por eso les dije, todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Y es su palabra la que mueve todas las cosas. Moisés no llegó a la orilla del Mar Rojo y entraron a un lugar allí en el mar y había mar enfrente, mar a la izquierda, mar a la derecha. Y a la parte de atrás era la única tierra firme y por ahí venía todo el ejército del faraón. Y Moisés, ¿qué dijo? Señor, ¿ahora qué hago? Los egipcios están a punto de alcanzarnos, no sé qué hacer, ayúdame. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Da la orden al pueblo que marche. Y tú extiende tu vara y se abre el mar. Le pongo otro ejemplo. Josué estaba peleando una batalla, pero la guerra se extendió más tiempo del que él pensaba. Y ya se estaba acabando el día y él necesitaba tiempo para poder ganar esa batalla. Y la Biblia dice que le habló al sol y le ordenó que se detuviera. ¿Y cuál fue la oración de Josué? Sol, detente en Gabaón. ¿No? Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol y la luna, ¿qué? Se detuvieron. Y él ganó la batalla. Y por eso hay un día perdido en el calendario. Así es, mi hermano. Un día el rey estaba enojado con el profeta Eliseo. Y dijo, hoy es el día que le voy a cortar la cabeza a Eliseo. Y lo mandó a buscar.
Y llegó el primer batallón. Aquí lo vamos a detener. Entréguese porque el rey lo quiere. ¿Y qué decía Eliseo? Si yo soy hijo de Dios, que caiga fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo y lo consumía todo. Llegó el segundo. Lo vamos a detener. Si yo soy hijo de Dios, que caiga fuego del cielo. Y ¡fruas! Cayó fuego del cielo. ¿Cómo pasó? ¿Tuvo que llegar otro capitán? No, de rodillas. Perdona, Eliseo, para que pudiera salvar su vida. Eliseo le dijo a las vasijas de aceite de la viuda que debía el dinero, que se multiplicó y se multiplicó el aceite. Jesús fue a la tumba de Lázaro. ¿Y qué dijo? Le ordenó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió brincando. Estaba en una sinagoga, día de reposo, y encuentra un hombre que tiene la mano seca. ¿Y qué le dice? Extiende tu mano. A la higuera no le encontró fruto. ¿Y qué le dijo? Nadie coma fruto de ti. Se secó. Pero ¿qué le dijo al paralítico? Levántate. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Se levantó el hombre. ¿Qué le dijo Pablo a la muchacha esa que tenía el espíritu de adivinación? En el nombre de Jesús te ordeno que salga de ella. Y salió. Entonces, mis hermanos, no estén más orando esas oraciones que a veces nosotros oramos para darle lástima a Dios. Señor, te pido que hagas algo por mis finanzas. Mira, estoy mal. Mira la pobreza. Mira, Señor, mis hijitos no tienen que comer. No, mi hermano, no es así. De pronto Dios, por misericordia, como te decía, ahí llega alguito. Pero no. Tú tienes que hablarle a la deuda. Deuda, te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas fuera de mi vida. Finanzas vienen a mi vida ahora en el nombre de Jesús. Ahora, tú no le vas a hablar a Dios ni le vas a dar la orden a Dios, ¿cierto? Sino al problema, a la necesidad. No es darle la orden a Dios. Exactamente, es darle la orden al problema, la orden que Dios da. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo heredero. Y como heredero estoy reclamando lo que es del Señor. Amén. Ahora, lo segundo, Cristo ora para que Él crezca, se edifique y se forje en mí. Porque, y hablábamos de eso, ¿cierto? Ahora, ¿de qué le sirve a Dios? Escúcheme esto. ¿De qué le sirve a Dios darnos el carro, la casa y la beca? Y ahora tienes trabajo y estás trabajando todo el día. Pero ya no tienes tiempo de leer la palabra, ya no tienes tiempo de orar porque estás muy ocupado. Ya no te dan ganas de congregarte, viene de vez en cuando porque estás cansado del trajín de toda la semana. Así pasa. Entonces, mire, Dios no quiere darnos cosas nada más porque sí. Dios lo que quiere es que Cristo crezca en nosotros. Y yo hablé el miércoles única y exclusivamente sobre este tema.
Está en YouTube la enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuántas bendiciones no han hecho que la gente se vaya? Hay gente que llega buscando a Dios. Dios la bendice, recogen lo que necesitaban, recogen lo que querían y se van. Y hasta más nunca. Porque así somos. Así somos. Al mismo Jesucristo le pasó. Las multitudes lo seguían. Y dice la Biblia exactamente que muchos lo seguían, ¿cierto? Por las señales. Porque un día le alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después alimentó otro día a 4,000 más, sin contar mujeres y niños. O sea, entre todos el Señor alimentó como a 30,000 personas. Con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Jesús multiplicó delante de ellos los panes y los peces. Ellos vieron el milagro y se saciaron. Pero cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Qué pasó? Todo el mundo cogió camino. Todos se fueron. Y el Señor miraba a los discípulos. ¿Y ustedes qué? No, Señor, decía Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, el milagro no te da madurez. Entiéndelo. Milagro solamente glorifica a Dios. Y es respuesta a tu oración. Entonces Cristo tiene que orar. Padre, yo quiero crecer en ellos. Padre, yo quiero forjarme en ellos. Forjar quiere decir tomar la forma de Él. Ahora yo hablo como Cristo habla. Eso es forjar. Entonces, la gente se queja. Pero usted y yo no nos quejamos, ¿cierto? Y yo digo, Cristo es mi Señor. Él está en el gobierno de mi vida. Y si Cristo es mi Señor y Él está en el gobierno de mi vida, viene abundancia para mi vida en el nombre de Jesús. Porque yo no hablo el lenguaje del mundo. Yo hablo el lenguaje del cielo. Porque ahora eso se forjó en mí. Cristo está orando para que las riquezas de Él se liberen en tu vida. Cristo está orando para que seas forjado, para que Cristo crezca en ti. Y lo tercero y último que Cristo está orando es para que su plan perfecto se cumpla. Amén. Ahora, yo les decía el domingo, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es ese plan perfecto? Que su casa crezca, que toda la gente y todas las cosas giren alrededor de Cristo. Y esa es la oración más elevada de Cristo. Cristo está orando, Padre, que mi cuerpo crezca para que más vidas se entreguen, Señor, porque yo di mi vida por ellos. Amén. Amén. Y cuando eso viene a tu espíritu, entonces ¿qué pasa? Tú también estás haciendo la oración más elevada. Y la oración más elevada es, les decía el domingo pasado, es la oración del propósito del reino. Y Jesús dijo, si oras esta oración, todas las demás cosas te van a venir sin necesidad de que tú las pidas. Amén. Porque la palabra lo dice, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas
se te van a añadir sin que tú las pidas. Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Pero eso solamente ocurre cuando tú oras, ¿cierto? La oración del propósito del reino. Porque tú oras, ¿cierto? Pero bueno, ¿de qué te sirve a ti tener un carro lujoso si Cristo no crece en ti? ¿De qué sirve que tenga yo un carro lujoso y que Cristo crezca en mí, pero el de al lado, el vecino, el de enfrente, se muere sin Cristo delante de mí? ¿Será así? Mi hermano, el Evangelio no es individual, aunque las bendiciones son individuales. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿cómo oramos para ver el 100% de respuestas? ¿Cómo oramos? Mire, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pastor, hágame el favor. Aunque la cita es archiconocida, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles 1, 8, eso. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jerusalén, ¿qué representa Jerusalén? La gente íntima, o sea, la familia, la gente íntima de nosotros, la familia. Ese es Jerusalén, los más cercanos. Ese es Jerusalén. Ahora, Judea. Judea son ¿qué? Los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Son la gente muy cercana a nosotros, pero no son los íntimos, pero son cercanos. Después viene ¿quién? Samaria, los samaritanos. Los samaritanos son los conocidos. El vecino, el de más allá, el de más acá, el señor de la tienda de allá, el que trabaja en el D1, esos. Y lo último de la tierra son los desconocidos. Amén. Entonces, el Señor quiere que usted y yo oremos en esas 4 dimensiones. Son 4 dimensiones: Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Ya lo entendió? Entonces Dios quiere que tú ores primero que todo por tu familia, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá, por ahí, por los que están ahí en tu casa, esos. Pero también Dios quiere que tú ores y debes orar por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por la gente que es muy cercana a ti, pero que no son de tu intimidad, que no son de tu familia. Y Dios quiere también que tú ores por los samaritanos, o sea, por los conocidos, por el vecino de al lado, por el de enfrente, por el de la esquina, por el de allá. Por los conocidos. Y por último, Dios también nos pone el último nivel, ¿cierto? Que es, o la última dimensión, como les dije, que es ¿cuál? Lo último de la tierra. O sea, Dios te va a poner también a ti a orar por gente que tú no conoces. Ahora, nosotros tenemos que aprender a orar
por cada dimensión o en cada dimensión. Y vamos a empezar por la primera, ¿cierto? Hoy vamos a ver que toda nuestra familia, amigos, compañeros, conocidos, vecinos y aún los desconocidos. ¿Cuál va a ser esa oración? Que sean parte del cuerpo de Cristo. Esa es la oración. Que su familia sea parte del cuerpo de Cristo. Que los conocidos sean parte, que los vecinos, aún los desconocidos. Ahora, ¿cómo oramos por la familia? ¿Cómo oramos por la familia? Mire, usted no puede orar locamente. Usted tiene primero que pedirle a Dios y decirle, Señor, dime por quién quieres que yo ore. Y entonces el Señor te va a poner un nombre en tu corazón. No es que te lo va a decir, o quizás si tienes mucha profundidad en Dios, sí, pero te va a poner ese sentir en el corazón. ¿Por quién de tu familia tienes que empezar a orar? Porque eso es clave. Porque dependiendo de la persona por la que tú ores y se convierta, el resto de la familia cae. Bueno, cae, se convierte. Ya, se convierte. Por eso tenemos que ser direccionados por el Señor. Entiéndelo, tú no puedes orar por cualquiera, por el que se te ocurre primero. Porque voy a orar por Pablito primero. ¡Ay, Pablito, Señor, mira, pobrecito, anda como un loco! Tráelo, conviértelo, tráelo de las mellas. O tráelo con lazos de, como dicen por ahí, tráelo, sí, porque nosotros a los familiares, Señor, tráelo con lazos de amor. No lo agarres de la oreja, tráelo con lazos de amor. Y el muchacho, ni que lo agarren del pelo, se quiere venir. Por eso, mi hermano, porque tú tienes que ser, primero que todo, direccionado por Dios. ¿Por quién vas a orar? Ahora, cuando ya tú sepas por quién vas a orar, tú no puedes seguir orando esas oraciones típicas. Diría yo, no sé, esas oraciones que nosotros antes, y digo esto, antes, siempre hacíamos. ¿Cómo orábamos nosotros antes por la familia? Señor, bendice a mi familia, levántala, ámala, toda, Señor, quiérela, multiplícala, bendícela, Señor, esto, dale esto, Señor, mis hijos, mis hijas. No. En la oración, mi hermano, en esa oración de intimidad con Dios, esas cosas generales no funcionan. Yo quiero que ustedes, y estamos hablando de eso, ¿cierto? De que la oración funcione, o sea, que todo lo que tú le pidas, Él te lo dé. Todo. Señor, dime por quién. Por mi papá. Y te pone, Señor, ora por Federico. Entonces tú vas a orar por Federico. Exactamente. A ti te puso a orar por tu papá. Amén. Pero el Señor ahora te puso a hablar, por ejemplo, por Federico. No sé quién aquí habrá algún Federico. Ahora, no importa si tu papá, si Federico, si tu hijo está bien o está mal. Porque, y eso se los dije yo el domingo pasado, porque tenemos que quitarnos eso de que se ora cuando alguien tiene un problema. Amén. Y la oración no es para apagar incendio. Dios no es un Dios bombero. Usted no tiene que orar cuando está el problema. Si no hay problema, no se ora. La oración es para soltar algo que el Señor dijo.
que el Señor te puso en tu corazón. Amén. Entonces Dios te va a dar un nombre específico. Y yo voy a pedir al Señor, ¿cierto? ¿Qué específico quiere que yo ore? Y voy a esperar a que me llegue, ¿cierto? Que Él me diga, que llegue a mi espíritu. Y cuando me llega a mi espíritu, entonces eso que me llegó es lo que yo voy a hablar, eso es lo que yo voy a orar. ¿Por qué? Porque la oración consiste en repetir lo que Cristo está diciendo en el cielo. ¿Cómo es posible eso? Recuerden lo que le dije, Cristo está en dos lugares, está allá, pero también está en el corazón. Está acá, ¿cierto? Entonces, el Señor te va a decir el nombre, porque vas a orar. Es una oración breve. Es una oración breve, porque yo recuerdo cuando yo me convertí al principio, yo admiraba a un hermano de la iglesia, porque tenía una voz de trueno bien gruesa, bien bonita, y se fajaba unas oraciones hermosas. Padre celestial que moras entre querubines y no sé qué cosa, y la gloria de tu nombre. Yo decía, Dios mío, ¿yo cuándo voy a orar como este hombre? Porque nosotros oramos, ¿cierto? ¿Por qué ora usted? Voy a orar por mi papá, entonces, ay Señor, mi papá, ayúdalo, cuídalo, fortalécelo. Mira, Señor, que él está débil, que él es esto. Mira el problema que tiene, Señor. Oh, Jesús de Nazaret, ayúdalo. Esas cosas, mis hermanos, son difíciles que funcionen. Dios te puede responder por gracia o por misericordia, obvio que lo hace. Pero no es así como el Señor quiere que usted y yo oremos. El Señor quiere que esta iglesia, que usted y yo nos metamos más profundo en la oración, porque Él quiere hacer cosas significativas en este lugar. Entonces Dios te va a dar el nombre específico de la persona y te va a dar el tema específico por el cual tú vas a orar. No es nada abstracto, ni algo general, ni miles de cosas como hacemos nosotros, ¿cierto? Que pedimos, mira, bendícelo, crécelo, la bicicleta, no sé qué. No. Y eso te lo va a poner a ti, ¿dónde? En tu corazón. Para que yo ore por esa persona. Un tema específico, una oración breve, pero es algo que viene del cielo. Te voy a decir cómo no tenemos que orar. ¿Cómo oramos por la familia nosotros? Señor, que mi hija sea feliz. Señor, te pido que consiga un trabajo rápido, que gane bien, que le vaya bien, que el examen que tiene que hacer que salga bien. Esas son oraciones muy básicas. Como les decía, son de la orilla y nosotros tenemos que entrar ya en aguas más profundas. Nosotros tenemos que orar algo de Cristo, que ese algo de ese Cristo se revele a esa persona. Eso es lo que Dios quiere. Tú vas a orar para que Cristo crezca en esa persona, para que ese Cristo se le revele a esa persona. Señor, ¿por quién quieres que ore? Ah, ¿por Susanita? Bueno, yo voy a orar por Mónica Susana. ¿Qué quieres que ore, Señor? Entonces Dios te pone en el corazón, Dios me pone en el corazón que mi hermosura se manifieste en ella. Señor, te pido, declaro y creo que tu hermosura se va a revelar. Ya está.
Entonces tú ya no estás orando que se consiga un buen hombre, que la quiera, que la respete, que no sea sinvergüenza, que no sea un hijo del diablo. Ya, que esto, que lo otro. Por favor, Padre, bendícela. No, nada de eso. Nada de eso, mi hermano, porque el cielo, ahí no hay nada del cielo. Esas son oraciones. ¿Se acuerda que hablábamos de eso también? Esas son oraciones de la tierra. Entonces, Señor, que tu paz se manifieste en mi mamá, que tu paz se manifieste en mi papá, que tu sabiduría se revele, que algo de Cristo aumente en ellos. ¿Por qué? Porque tú no tienes que orar que le vaya bien. Amén. Tú tienes que orar es para que Cristo sea forjado en ellos. Y cuando Cristo es forjado en ellos, entonces le va bien. Pero si, por ejemplo, que llegara el caso de que tú oras para que le vaya bien y le va bien, pero Cristo no fue forjado en ellos, Cristo no creció ni nada, no hay nada ahí de Cristo, ¿de qué sirvió eso? De nada. La próxima vez comete un error peor. Y a veces, entonces no sirve de nada esa oración. Pero si Cristo crece, si Cristo es forjado, le va a ir bien. Y no solo le va a ir bien, sino ¿qué quedó dentro de ella? Cristo. Entonces la próxima vez le va a ir mejor. Va a tomar mejores decisiones. Esto, lo otro. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos muchas oraciones, mi hermano. Dale un trabajo, ayúdalo, bendícelo, que sea feliz, que consiga un marido, que consiga una esposa, que esto, que lo otro. Tráelo con lazo de amor, tráelo esto, dale un Señor el carrito para que pueda trabajar. Señor, pero cuando tú le oras, Señor, te pido que mis hijos puedan ver tu amor en esta semana, en su trabajo, en su universidad, donde ellos estén. Señor, te pido que tu paz se manifieste en ellos. ¿Qué está pasando ahí? Usted está orando para que Cristo crezca en sus hijos. Y cuando Cristo crece en sus hijos van a tomar buenas decisiones. Van a escoger cosas buenas. Van a tener menos posibilidad de equivocarse, porque Cristo está creciendo. ¿Sí me entendió? Pero si usted ahora, Señor, 1.000.000 de pesos, bueno, llegó 1.000.000 de pesos, lo mandó Cristo, ¡pum! Se lo gastó, ¿qué pasó? Hasta ahí llegó. Próximamente, el lío es peor. Cristo no creció, no pasó nada ahí. Amén. Recuerden, ya voy a terminar, porque me extendí mucho. Ana, la mamá del profeta Samuel, llegó y se tiró ahí y comenzó a llorar y a quejarse, ¿cierto? Y dice que en su oración había como un desprendimiento, una cosa. Estaba llorando porque no podía tener hijo. Pero en el momento que ella dijo, Señor, y comenzó a orarle y a decirle, Señor, este hijo, si tú me das este hijo te lo entrego, este hijo es tuyo.
Yo sé que tú necesitas un nazareo, yo sé que tú necesitas un profeta. Yo te lo entrego. ¿Qué pasó ahí? Dios no solo le dio a ese hijo, sino que le dio 5 más. Pero quizás esta mujer ahí llorando amargamente hubiera llorado, y Dios, por misericordia de pronto, quizás, tal vez, hubiera tenido un solo hijo. Y hubiera sido un Samuel cualquiera por ahí. Y no el profeta que fue, el juez de Israel que fue. Mire, mi hermano, ya para terminar, usted y yo debemos de dejar de orar por las cosas lindas de la tierra. Deje de orar por las cosas lindas de la tierra y comience a orar por las cosas celestiales de Cristo. Amén. Y las cosas lindas de la tierra automáticamente se te van a añadir. Amén. Y Cristo va a crecer. Amén. Voy a orar. Tú vas a orar por, bueno, aquí hay mujeres. Tú vas a orar por tu marido. Tú oras por tu marido. Señor, por mi marido, Padre. Pasamos peleando. Mi marido y yo pasamos peleando, no nos llevamos bien. Señor, te pido por mi marido que nos llevemos bien, que haya paz en esta casa, que no haya contienda. Esa oración así no funciona. Porque al día siguiente vuelven a pelear otra vez. Pero si tú le dices, si tú estás orando por tu marido y le dices, Señor, yo no te estoy pidiendo que me lleve bien con él. Yo quiero que algo tuyo se le revele y crezca en mi marido. Y ahí la cosa cambia. Ahí lo vas a ver tú diferente. Y ahí no va a haber pelea. Cuando tú oras así, entonces Dios te dice, bueno, sí, vas a orar ahora para que el martillo celestial derribe el orgullo de tu marido. Y tú comienzas a orar, Padre. Oh Señor, por mi esposa. Estoy orando por mi esposa. Señor, que mi esposa sea salva. ¿No? ¿Y por qué quieres que ore? Más bien. Para que sea envuelta en tu amor. Para que ella te vea y te conozca y te experimente. ¿Vio qué diferente? Entonces tú ya no estás orando para llevarme bien, que mi hijo, que esto, que lo otro, que la lámpara, que el perro, que el gato. Recuerda siempre, esas son añadiduras. Cuando tú oras, mi hermano, las cosas celestiales de Cristo, todo lo que tú ores va a tener respuesta del cielo. Y no solo eso, sino que con esa respuesta van a venir las añadiduras. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta mañana? Ponte de pie. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Aleluya.
Estamos aprendiendo a orar. Tú sí. Eso. Tú estás aprendiendo a orar. Cambie su oración. Comience para que vea la respuesta del cielo. Comience a orar para que la oración de Cristo, para que sus riquezas, las riquezas de Cristo, lleguen a su vida. ¿Cierto? Para que Cristo crezca en usted. Y para que los planes de Dios se cumplan aquí en la tierra. Ore por su familia, primero que todo. Ore para que Cristo reine en medio de su casa, para que todo